Estimados, bienvenidos a un nuevo video en la que explicaré lo que es la novela y el cuento. Primeramente, la novela y el cuento pertenecen a las obras literarias que se refiere a historias reales o imaginarias y pertenecen al género narrativo. Aquí encontramos dentro del género narrativo al cuento, la fábula, la leyenda, la novela, el guión cinematográfico, entre otros. Estos relatos, hay un narrador que cuenta hechos vividos por un personaje dentro de la ficción, ¿ya? Puede contener elementos reales y ficticios, pero más es la ficción que predomina aquí, en un tiempo y un espacio determinado. Vamos a ver algunas diferencias entre cuento y novela. El cuento, primeramente, es un texto corto, mientras que la novela es un texto más extenso, más largo, ¿ya? El cuento, sí, varía entre 100 a 200 palabras, aproximadamente de 4 a 60 páginas, ¿ya? De 4 a 60 páginas, mientras que la novela, su mínimo es de 100 páginas en adelante, ¿ya? Tenemos aquí que en el cuento las descripciones son parte del argumento y su extensión es mínima. Lo narran o lo cuentan de forma rápida, mientras que en la novela se pueden extender esas descripciones. Tenemos que en el cuento existen mayores momentos de tensión, mientras que en la novela altera momentos de tensión y distensión. Es decir, estamos en escenas de tensión y podemos descansar o bajar esa tensión para darle una pausa y después sí, nuevamente continuamos. Los elementos de la novela o del cuento son el narrador, los personajes, el tiempo y el espacio. En el narrador tenemos que es la persona que cuenta y relata esa novela o cuento y puede ser en primera persona, segunda persona, tercera persona, protagonista u omnisciente. ¿Ya? Aquí tenemos el omnisciente, que se refiere que él está en todo lugar, conoce la historia de principio a fin y él lo puede contar. Dentro de los personajes tenemos a los principales y secundarios. Encontramos a los protagonistas y a los antagonistas. Los protagonistas es el héroe del relato del cuento, mientras que el antagonista es el villano, quien se interpone en el camino del protagonista para que no cumpla con su objetivo. Tenemos el tiempo. El tiempo puede ser cronológico o circular. Cronológico, que va en orden, 1, 2, 3 hasta el final. Circular, que llega a un punto y nuevamente retrocede al inicio y empieza de nuevo. El espacio se refiere al lugar donde se está desarrollando ese cuento o esa novela. Puede ser en una cabaña, en la ciudad, en el bosque, en un castillo, etcétera. Vamos a leer este microcuento, este pequeño fragmento, y vamos a responder las preguntas que están en la parte inferior. Ya, por ejemplo, tenemos aquí Alas, escrito por Enrique Anderson Inverto. Yo ejercía entonces la medicina en Humayca. Una tarde me trajeron un niño descalambrado. Se había caído por el precipicio de un cerro. Cuando para revisarlo le quité el poncho, vi 2 alas. Le examiné, estaban sanas. Apenas el niño pudo hablar, le pregunté: ¿por qué no volaste, hijo, al sentirte caer? Volar, me dijo. ¿Volar para que la gente se ría de mí?, respondió el niño. El título, tenemos aquí claro que se llama Alas. El autor, quien escribió este pequeño fragmento, fue Enrique Anderson Inverto, que ya está aquí colocado. Tenemos a los personajes. El protagonista es el niño, ¿sí? Y el personaje secundario viene siendo el médico. El escenario en donde se desarrolló este microcuento fue en un consultorio. El ritmo, como lo contó, de forma rápida. ¿Ya? El estilo, es decir, el lenguaje que utilizó fue un lenguaje coloquial, o sea, cotidiano, que todos puedan entender. El tiempo está en pasado. El narrador o punto de vista fue contado en primera persona. El tema fue el temor a qué le dirán. El conflicto, el personaje frente a la sociedad, porque ese es el conflicto, el miedo, el terror.
Y tenemos las partes de una novela o un cuento, que es la introducción, el desarrollo y el desenlace. En la introducción, el narrador presenta al personaje y explica su accidente. En el desarrollo, el narrador revisa a su paciente y descubre unas alas intactas, es decir, no las había usado. El desenlace, el protagonista manifiesta su temor a que se burlen de él. Entonces, una reflexión, un mensaje que nos deja este microcuento es que no debemos quedarnos callados, debemos afrontar todo lo que en la vida se nos puede presentar. No dejarnos caer, no dejarnos vencer. Si nos trompezamos, pues tenemos que levantarnos y seguir luchando por lo que queremos. No estar pendientes de lo que dirá la gente, ¿sí? Hay que vivir su vida, hay que vivir la vida y no preocuparnos por lo que dirán la gente. Nosotros tenemos que ser felices a pesar que a muchas personas no les parezca. Vamos a realizar alguna actividad sobre el cuento y la novela. Listo, aquí podemos observar algunas actividades y nos dice la orden 1. De acuerdo a lo que observamos según las características del cuento, vamos a colocar si es verdadero o falso. ¿El cuento es una representación teatral? No, es falso. Vamos a colocar falso. ¿Los cuentos relatan historias fantásticas? Sí, eso es verdadero. Predomina la fantasía aquí en los cuentos y en las novelas. B, ¿son elementos del cuento escenario, telón, música y acotaciones? No, falso. Vamos a continuar. Relaciona los elementos del cuento con sus características. El tiempo, ¿ya? El tiempo se refiere al momento en que ocurren esas acciones. Entonces vamos a unir. Los personajes dice, participan en el cuento y realizan las acciones, ¿ya? El ambiente se refiere al lugar en donde ocurren los hechos. El tema es la idea principal del cuento. Vamos a continuar. Dice, escribe en el paréntesis la letra que corresponde a la parte que indica el cuento. Aquí tenemos problemas del personaje principal, suceden los hechos más importantes. Ya, y acá al ladito tenemos final, inicio o nudo. Ya, fin de la historia, solución del problema de los personajes, pues aquí clarito dice fin. Entonces este es el final o el desenlace. Entonces colocamos el literal A. Tenemos aquí el inicio o nudo desarrollo. Ya dice, presentan a los personajes, describen cómo es y cuándo ocurre la historia. Entonces este es el inicio, ¿ya? Porque en el inicio se presentan a los personajes, el escenario. Y por último aquí tenemos, suceden los hechos más importantes, todas las acciones, que es el desarrollo. ¿Ya? Listo. Entonces, para concluir, decimos que el cuento y la novela pertenecen al género narrativo. El cuento es corto, la novela es extensa, ¿ya? Predomina lo que es la ficción. ¿Cuáles son sus elementos? Es el tiempo, el narrador, las acciones, los personajes, la estructura de la novela o del cuento es título, introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presentan a los personajes, a los escenarios. El escenario, perdón, en el desarrollo se presentan todas las acciones y el desenlace, pues intenta resolver ese conflicto para darle un fin. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.